Seguimos con el tema de genética. Ahora nos vamos a enfocar sobre qué es el ADN. El ADN es corto para decir ácido desoxirribonucleico, ADN, para hacerlo más fácil. Y en realidad es un ácido nucleico, una macromolécula, que contiene y transmite la información genética de los seres vivos de una generación a la siguiente. Todo ser vivo, todo organismo tiene ADN, incluyendo las bacterias. Virus no son organismos vivos, entonces no contienen su propio doble cadena de ADN, contienen otra cosa, pero no son organismos vivos. El ADN contiene dos cosas y es muy importante y necesaria para nosotros. Primero, es el que tiene la información para el funcionamiento de las células y también contiene los rasgos genéticos de los seres vivos que se van a heredar de los progenitores. El ADN está compuesto en hilos llamados cromosomas. Organismos que son eucariotas, células eucariotas son las células que contienen un núcleo, van a mantener esta información genética dentro de su núcleo. Y los cromosomas son estructuras que están compuestos del ADN. Cuando yo digo ADN o cuando yo digo cromosoma, estamos hablando de lo mismo. Es el mismo ácido desoxirribonucleico en forma de hilo suelto cuando hablamos de ADN o en forma de cromosoma, como lo vemos aquí, en forma de una X. El ADN está enrollado y empaquetado en cromosomas, por eso se ve como una X, como lo pueden ver en esta figura de acá. ¿Ok? Hemos hablado sobre la duplicación de los cromosomas y es muy importante cuando una célula se va a dividir durante división celular, o sea, mitosis. Un cromosoma puede estar duplicado o no duplicado. Naturalmente los cromosomas se ven duplicados como en este dibujo, cuando lo vemos acá, en forma de una X, quiere decir que está duplicado. Cuando está singular, así, quiere decir que es solo un cromosoma. No está duplicado todavía. ¿Okay? Aquí estamos viendo, comencemos de la parte más grande. Aquí está la célula. Dentro del núcleo van a estar los cromosomas en forma duplicada. Y dentro de cada parte de este cromosoma acá, aquí está uno y aquí está su copia. Está el ADN enrollado para poder estar en una estructura más compacta y más pequeña para poder caber en el núcleo de sus células. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en la estructura del ADN ahora. El ADN se dice que tiene forma de doble escalera torcida que se llama una doble hélice. Hélice quiere decir que da vuelta. Los bloques de construcción del ADN son moléculas pequeñas llamadas nucleótidos. Ahora quiero que vean acá. Aquí está una parte de una molécula de ADN. No es la molécula entera, sino que estamos viendo una parte pequeña. ¿Okay? Está intacta ahorita. Están las dos hebras unidas y se ve como que son escaleras. Aquí es donde ponen los piecitos de la escalera. Y está torcida. ¿Okay? Hay dos cadenas, una acá y otra acá, son las hebras. Dentro, en medio de los dos, están los nucleótidos. Esos son los bloques de construcción del ADN. ¿Okay? Y cada nucleótido está compuesto de tres partes. Una molécula de fosfato, acá, un azúcar y una base. Cada uno de estos se llama nucleótido. Juntos se va a llamar nucleótidos. ¿Okay? La doble hélice de ADN, las bases siempre se unen de la misma manera para formar parejas. Las bases de ADN tienen sus propios nombres. Adenina, timina, citosina y guanina. Y cuando se unen, siempre se van a unir de esta misma forma. Adenina siempre se va a unir con timina. Timina siempre se une con adenina.
Citosina siempre se une con guanina y guanina se va a unir con citosina. Estas bases tienen que estar en pareja para poder formar la doble cadena. Las combinaciones de pares de bases es A con T, G con C. Y cuando están juntas, estas se llaman pares de bases. ¿Okay? La doble cadena de ADN es sostenida a los lados por el azúcar y por la molécula de fosfato. Y en el centro hay enlaces de hidrógeno que van a mantener las bases unidas. Estas son las partes de en medio de la escalera. Podemos ver que guanina siempre está con citosina, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina. ¿Okay? Ahora acá sí vamos a poner la base que corresponde con cada una de esas. Usted se tiene que acordar adenina con qué siempre va a ir, guanina con qué va a ir, timina se junta con cuál y citosina siempre va a estar con cuál. Ahora vamos a ver qué son los genes. Genes, como hemos dicho anteriormente, son pequeños segmentos de ADN que guardan instrucciones. Aquí estamos viendo un cromosoma duplicado. Cada una de estas líneas es un gen que tiene información hereditaria. Las instrucciones para los rasgos de un organismo están determinados por las secuencias de bases de ADN. O sea que un gen, cada uno de estos, aquí está gen 1, gen 2, gen 3, 4, gen 5, ¿okay? Que hay otro gen acá. Es un segmento de pares de bases. Y cuando digo pares de bases, estoy hablando de adenina con timina, A con T, y G con C, que llevan las instrucciones para sintetizar o producir una proteína. Puede ser anticuerpos, puede ser un receptor, puede ser una enzima, todos estos son ejemplos de proteínas. O sea que el gen no está llevando dentro de sí instrucciones para el color de ojos de Miss Munguía, sino que está llevando instrucciones para producir una proteína. Ahora, ¿cómo se duplica o se replica el ADN? ¿Cómo se hace esa copia? El ADN, hemos dicho que siempre va a estar dentro del núcleo de las células eucariotas, las que tienen un núcleo que tiene una cobertura o la membrana nuclear. Cuando el ADN no está replicándose, se encuentra como un hilo largo dentro del núcleo y esto se va a llamar cromatina. Aquí les tengo una imagen de cómo se ve el ADN cuando no está en replicación. No tiene que hacer copia porque no se está dividiendo la célula. Usualmente así se va a encontrar el ADN dentro del núcleo de sus células. ¿Y por qué es tan importante que se duplique el ADN? Organismos que son multicelulares, como nosotros, porque estamos compuestos de más de una célula, tienen células que constantemente se están dividiendo. Y hemos dicho que la mitosis o la división celular es para crecer, para reemplazar células viejas que necesitan desaparecer y necesitamos nuevas células, o para reparar tejidos dañados, como por si alguien se cae o se corta la piel o un órgano está dañado. La replicación es importante porque garantiza que cada célula resultante o células hijas tenga el mismo conjunto completo de ADN que la célula original. Podemos ver aquí abajo en el diagrama de la célula madre, hay duplicación de ADN en este paso y comienza a dividirse la célula por medio de mitosis, que está el proceso de división celular, y estas dos células hijas van a tener dentro de su núcleo el mismo material genético, la misma cantidad de cromosomas que tenía la célula madre. Y este proceso ocurre dentro del núcleo de sus células. O sea, la replicación ocurre dentro del núcleo de sus células. ¿Okay? El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. O
sea, replicación es un proceso en sí que ocurre dentro del núcleo. Y cuando decimos replicación del ADN, lo que estamos diciendo es que de una cadena original de ADN van a salir dos cadenas idénticas de ADN. De esta manera, una molécula de ADN única se obtiene dos clones de la primera y, como hemos dicho, va a ocurrir en el núcleo de sus células. ¿Cómo se va a duplicar el ADN? Primer paso, la molécula de ADN se desenreda, porque hemos dicho que en los cromosomas está en una forma muy enredada y compacta, se va a abrir y cada lado de ADN va a estar, de la cadena de ADN va a estar abierta y separada. Cada cadena separada sirve como un molde para que nuevos nucleótidos con sus bases se puedan unir a la célula, a la cadena original. Y estas sí siempre van a seguir las reglas de bases complementarias. Eso quiere decir que adenina se va a juntar siempre con timina. Citosina se va a juntar siempre con guanina. Y hay nucleótidos libres dentro del núcleo que nomás se abre la cadena de ADN. Estos nucleótidos libres van a llegar y encontrar su base complementaria para poder unirse. También tenemos otra molécula orgánica que se llama ARN. Y ARN es similar al ADN. También es un ácido nucleico que lee y transcribe, o sea que puede leer las bases o el código genético dentro del ADN. Y es algo diferente a la cadena de ADN porque está solo compuesta de una sola cadena de nucleótidos. También es similar en lo que tiene 4 bases nitrogenadas. Hemos dicho que el ADN tiene adenina, timina, citosina y guanina, pero el ARN tiene 3 de las mismas bases, tiene adenina, tiene citosina y tiene guanina, pero el ARN, en vez de tener timina, va a tener una base que se llama uracilo. El ARN va a copiar la información que se encuentra dentro del ADN, dentro del núcleo, y va a llevar esta información a los ribosomas para producir las proteínas. Y la forma en que esto va a ocurrir es que tenemos la doble cadena de ADN. Cuando está abierta, veamos aquí que no están totalmente juntos las bases. Una cadena de ARN también que se encuentra en el núcleo de sus células, va a comenzar a unirse según las reglas de bases complementarias. Porque no hay timina en ARN, adenina ahora se va a emparejar con uracilo. Citosina se sigue emparejando con guanina. Uracilo se va a emparejar con adenina, porque hemos dicho que uracilo es en vez de timina. Y guanina sigue emparejándose con citosina. Aquí tenemos una imagen que compara las dos moléculas o los dos ácidos nucleicos. ARN contiene un azúcar llamada ribosa. Las bases de ARN son adenina y se va a juntar con uracilo. La otra base de ARN, citosina, que siempre se va a juntar con guanina. Por eso ven ustedes en esta área de acá, A con U, C con G. Y tienen solo un lado, no es una doble cadena, es una cadena singular.
El ARN se puede encontrar dentro del núcleo y también en los ribosomas, el organelo que se encuentra en el citoplasma. El ADN es una doble cadena. Tiene un azúcar llamada desoxirribosa. Las bases de ADN son timina, que se empareja con adenina, citosina, que se empareja con guanina. ADN tiene dos lados y el ADN solo se puede encontrar en el núcleo. No se va a encontrar en el citoplasma con los ribosomas, como el ARN sí se puede encontrar. Hola chicos, quiero darles una forma en cómo van a poder recordar cuál base va con cuál base en ADN. La frase es te amo con ganas. ¿Qué significa esto? Timina se va a emparejar con adenina, T con A. Citosina se va a emparejar con guanina, C con G. Acuérdense, te amo con ganas, T con A, C con G.